Fake nigga lie to a real nigga. That's just some shit that you don't do. I'ma stay right for my real niggas. That's just some shit that I'm gonna do. Fuck all the commas. Let's fuck up some commas, nigga. Let's fuck up some commas. Let's do this shit wrong. Yeah. DJ Esco. Filch. Bueno, hola a todos, yo les voy a hablar sobre Hernán Cortés, que en lo personal para mí es uno de mis personajes favoritos y más importantes en la historia de México. Quiero decir primeramente que él fue una persona muy inteligente y que quiso llegar al poder y que lo logró todo por su inteligencia. Su llegada a México realmente se dio porque antes de eso había habido 2 expediciones hacia México y a él le correspondía hacer una tercera que le había ordenado Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Y se supone que él solo venía de visita, pero él se quedó aquí en nuestras tierras en base a la ambición que él tenía de querer poder y todo eso. Él llega a México y los indígenas, los otros grupos que habitaban aquí en México, los vieron llegar, los vieron en grandes monstruos, como ellos lo llamaban. Pero nadie creía que ellos pudieran venir, sino que Moctezuma pensaba que eran dioses. Lo que pasa es que había antiguos textos en el que se hablaba la llegada de un dios superior a Moctezuma y que venía a reclamar sus tierras y todo eso, y como él y los españoles venían en grandes monstruos, supuestamente como ellos le llamaban, eran respetados. Entonces Moctezuma, al enterarse de la venida de ellos, preparó dijes y todo buenos tratos hacia ellos, pensando que eran dioses, y ellos lo aceptaron. Y ellos llegaron a México y poco a poco Hernán Cortés era líder del grupo, de su grupo. Entonces los mexicas fueron abriéndole las puertas de México y de nuestra cultura hacia ellos, y ellos fueron ganando poder poco a poco con los demás grupos. Entonces al ellos recibir regalos y todo eso, se interesaron en querer conocer al emperador Moctezuma, pero realmente no. Moctezuma temía que se diera ese encuentro porque pensar que lo fueran a matar o algo estos dioses. Él realmente no sabía que era Hernán Cortés y otras personas, y así fueron evitándolo y ellos se fueron sacando de quicio, se podría decir, y fueron juntando otros grupos indígenas, pero para ponerlos en contra de Moctezuma y toda esa gente. Entonces ellos se fueron abriendo camino, hubo grandes guerras y todo eso, para que todo esto culminara en lo que hoy conocemos la Noche Triste, en la que no participó Hernán Cortés porque él no se encontraba en la Tenochtitlan, sino que fue su perseguidor Pánfilo de Narváez el que tuvo la culpa, se podría decir, de todo esto, y donde Pánfilo y su gente se encargaron de la muerte de Moctezuma, y todo esto creó un desastre, múltiples muertes, etcétera. Pero se podría decir que fue donde los mexicas recuperaron el poder de sus tierras. Pero todo esto Hernán Cortés llegó poco después de esto, y él llegó muy desconcertado, la verdad, porque él no le dio esas órdenes de atacar a Moctezuma. Él solo quería conocerlo, pero su gente lo atacó y lo mató. Siguiendo hablando de Hernán Cortés, quiero decir que, como ya lo dije, que fue muy inteligente. Incluso él se consiguió aquí en su vida en la Nueva España, en México, se consiguió una mujer, a la Malinche, que primero la habían conseguido como un triunfo o algo así, lo había leído sobre un grupo indígena, se la dieron en forma de agradecimiento, debido a que ella sabía muchos lenguajes y sabía mucho sobre las distintas lenguas, y incluso estaba aprendiendo a hablar catalán.
Entonces ella se fue convirtiendo en una pieza muy importante para Hernán Cortés. Otra victoria que le anotó yo al saber con quién juntarse y a quién llevar. Y esto le fue facilitando llevarse con otros grupos, etcétera. Así que incluso se dice por ahí que Hernán Cortés tuvo un hijo llamado Martín con la Malinche. O sea que aquí fue como inició el mestizaje. Y Hernán Cortés fue un tipo muy inteligente que la verdad para mí tiene todos mis respetos y se podría decir que es mi personaje más favorito de la historia. Y pues por último quiero decir que realmente en mi opinión no es un villano como muchos lo pintan en la historia. Tampoco puedo decir que fue muy bueno, porque realmente él solo quería poder, pero fue muy inteligente y supo ganarse el pueblo y todo eso. Para mí está en un punto medio. Ya yo creo que cada persona juzga desde su punto de vista de la historia que cada quien conoce, puede llegar a hacer su propio juicio. Y a mí en lo particular es, como ya lo dije, es mi favorito. No sé ustedes qué opinen sobre este personaje, la verdad. Que nos dio mucho a México, la verdad.